este marco de filosofía de la, con este marco de filosofía de la ciencia y de historia, ¿por qué entonces, es importante la interacción de la historia con la filosofía de la ciencia? Bueno, porque ella nos permitiría la reflexión sobre la construcción de conceptos y la aprehensión de la realidad a través de demandas de historicidad, posibilitando el intercambio de ideas donde la comunicación y el entendimiento de las ciencias, sus procesos y su validación de los métodos desde una lógica constructivista, no instrumental, permitirá la formación más enriquecedora en la educación en general. Entonces, con base en eso, como preámbulo a la metodología que Zaira nos va a exponer, encontramos algunas dificultades de las y los estudiantes. Pueden ser varias más, pero aquí enumeramos al menos cuatro: que no cuentan con el conocimiento y comprensión articulada de conceptos básicos de la ciencia, no conocen los argumentos que sostienen teorías, viejas o nuevas, con base en la idea de Crombie, y problemas centrales de cada ciencia, que parten de procedimientos que en el presente son legítimos y validados por una comunidad científica que brinda una estructura, pero en ocasiones sesgada, y no someten a prueba sus creencias, sus prejuicios o sus estereotipos que pueden estar ligados a su entendimiento histórico o científico, si lo tienen o no. Entonces, Zaira les va a exponer la siguiente metodología de enseñanza. Hola, buenas tardes a todos. Les quería comentar justo que el preámbulo para llegar a esta metodología tiene que ver con los procesos de aprendizaje y enseñanza, tanto en nivel medio superior como superior, donde los estudiantes encuentran dificultades para reconocer conceptualmente el uso, ¿no?, de ciertas teorías y sobre todo la aplicación en la realidad, ¿no?, llegando a una comprensión de ciertos fenómenos o hechos sociales. Las problemáticas integradoras, bueno, son una opción metodológica. ¿En qué sentido? En que nos invitan a la reflexión tanto histórica como de un análisis de temáticas de un ámbito personal y colectivo, y nos brindan una alternativa para poder comprender y ver los cambios tanto de conflictos culturales, ya sea intelectuales, morales, políticos, económicos o artísticos. Las problemáticas integradoras, al ser una opción metodológica, nos van a brindar ciertas herramientas o fines para poder implementar, ¿no?, ciertas estrategias en clase. El método de las problemáticas integradoras consiste en plantear un problema. Este problema tiene que afectar a los individuos y a su entorno, ya sea en un ámbito natural o social. Existen diferentes elementos para poder llevar a cabo las problemáticas integradoras y se clasifican en 6 bases primarias. Lo primero, para que justo los estudiantes tengan una estructura tanto de aprendizaje y su enseñanza en el desarrollo científico, es llegar a un diagnóstico inicial, donde van a reconocer que hay un devenir histórico, es decir, hay un surgimiento, un contexto cultural que tiene ciertos elementos para comprender determinado hecho. Posterior a ello van a llegar a una investigación que van a posibilitar el cambio, que posibilite, perdón, el planteamiento de propuestas de solución, o sobre todo que les dé cuenta de datos o información que nutran el diagnóstico inicial. Después tenemos un proceso de reflexión donde los estudiantes, ¿no?, van a llegar a una discusión ya sea focalizada o en una serie de debates para poder llegar a elementos argumentativos. Luego tenemos un plan de acción donde vamos a ver si podemos transformar prácticas sociales, específicamente lo que se buscaba con la implementación de las problemáticas integradoras como un método de enseñanza y aprendizaje en la ciencia, es qué tanto podemos transformar prácticas sociales y hechos específicos dentro y fuera de clase. Después del plan de acción, vamos a ver que hay una evaluación. Esta evaluación nos permite guiarse, ¿no?, tanto a los estudiantes como a los docentes, de acuerdo a una rúbrica de habilidades. Esta rúbrica de habilidades lo que señala, no es que mida, pero sí señala ciertos parámetros donde el individuo, en este caso los estudiantes, y el profesor es consciente del contexto de donde surge determinada problemática y ver qué alcance o a qué llegaron los estudiantes después de realizar tanto un diagnóstico, la investigación, la reflexión del mismo y si existe un proceso de transformación en las prácticas sociales. Los objetivos para llevar a cabo esta metodología es principalmente generar habilidades de investigación.
En ocasiones vemos que los estudiantes únicamente perciben lo inmediato o solo recurren, por ejemplo, a estrategias de uso de búsqueda de Google, ¿no? Entonces, de repente es lo primero que aparece, entonces ven pues la información de manera somera o nada más copian los dos primeros renglones sin evaluar la información. Entonces, justo esta metodología como parte de un diagnóstico y necesitan llegar a una serie de elementos que intervengan pues la comparación de información obtenida, lo que hacen es que evalúan de manera más consciente, ¿no? O al menos tienen mayor información respecto a un tema. En los objetivos que también encontramos es que gracias a esta metodología pudimos sostener que hay argumentos que den, pues obviamente, la posibilidad de interactuar con otras personas y poder tener un proceso de diálogo, ¿no? Donde pues se vea las habilidades de comunicación, ¿no? Con diversas disciplinas y de acuerdo a lo que han ido arrojando los elementos que van buscando, puedan tener justo, ¿no? Una mayor interacción con los demás. Justo lo que señalaba Gabriel es que después de la pandemia por COVID-19, que estuvimos en hacinamiento más de año y medio, ¿no? Lo que pasaba es que no tenían habilidades de comunicación ni sociales. Entonces, la parte desde poder intervenir en una sesión, dar su punto de vista o en ocasiones poder sostener un argumento era realmente algo complicado. Finalmente, el tercer objetivo para llevar a cabo esta metodología de problemáticas integradoras, que como bien señala es la relación del individuo con su entorno y su comunidad para dar cuenta de qué podemos hacer, ¿no? Justo como individuos en una problemática específica, es también establecer una conexión conceptual con los contenidos de diversas disciplinas. ¿Qué quiere decir esta conexión conceptual? Bueno, que ya teniendo elementos de diagnóstico, una investigación, podemos arrojar conceptos básicos respecto a la problemática que estamos tratando. En el caso sobre todo de la educación media superior y en el contexto que nos encontramos, la escasez de agua para ellos era una problemática que decían, bueno, ¿cómo podemos intervenir? Entonces hicimos una serie de elementos métricos, ¿no? En el sentido de ver cómo era la calidad del agua, la distribución, ¿no? Por qué zona, ¿no? Afectaba más. Entonces ellas y ellos empezaron a hacer justo una serie de análisis donde después interiorizaron y encontraron un significado en ciertos conceptos que antes no manejaban. Bueno, ¿qué es la parte importante respecto al uso de la aplicación de esta metodología? Es que sobre todo se fomenta que los estudiantes sean parte, ¿no? de una respuesta a una problemática. Entonces, lo que vimos es que había mayor participación, donde se favorecía la investigación y que había diversas perspectivas, que a veces justo no llegaban a un consenso, pero al menos estas perspectivas lo que hacían era tanto de manera consciente argumentar o tener un interés para poder llevar a cabo una acción, ¿no? Entonces, esta parte de un interés deliberativo para los estudiantes implicaba qué tantas herramientas conceptuales o teóricas tenían respecto a un problema para poder tener un alcance en una solución. En este caso específico, no tratamos el tema del agua, sin embargo, no, obviamente veíamos una parte filosófica respecto a la sostenibilidad, a los recursos y al manejo de los objetivos, ¿no? Para un mundo justo, ¿no? Enfocado a una filosofía ligada a la naturaleza. Bueno, la aplicación de las problemáticas integradoras las vemos sobre todo en ciertas temáticas y en ciertas ciencias. En la aplicación de las problemáticas encontramos sobre todo temas como la desigualdad social. Aquí encontramos, por ejemplo, una unión en las ciencias económicas, principalmente ahora con el Premio Nobel de Economía 2023, ¿no? De este año, donde se hace un estudio historiográfico respecto al desarrollo de la participación de la mujer en el entorno del trabajo remunerado. Lo que hace Claudia Goldin, ¿no? Como seguramente algunos conocen, es hacer un análisis respecto a dos siglos, ¿no? Donde se da cuenta que a veces la ocupación, es decir, el trabajo de una mujer ha estado obviamente partícipe a lo largo de la historia, sin embargo no hay remuneración por ello, ¿no? Porque el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados no necesariamente recibe un pago. Entonces, lo que ella desmiente o lleva justo a desmitificar el hecho de que no hay mayor desarrollo social, eso no implica que exista una mayor participación y una mayor igualdad respecto, ¿no? A la participación de las mujeres en el ámbito laboral. También tenemos el aprendizaje mediado por las TICs, ¿no? Que también en la parte de la informática y la parte de la pedagogía se ha visto, ¿no? Cómo se
puede ir gestando una mayor interacción de los estudiantes, ¿no? Con el uso de las TICs, pero consciente en el sentido de que puedan discernir y ver la función del mismo, porque no por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se tiene necesariamente aprendizaje, pero sí puede mediarlo en el sentido de hacerlo más fructífero o encontrar herramientas mucho más eficaces. También las problemáticas integradoras se hallan en temas como salud mental, en el sentido de la integración de información, las prácticas sociales o las dinámicas que están ligadas, ¿no?, a poder entender la problemática como una pandemia donde los procesos, sobre todo en educación media superior y superior, el asunto de la ansiedad y la depresión se justo repuntaron, ¿no?, después de la pandemia por COVID-19, y que tenemos justo, ¿no?, ciertas pandemias silenciosas ligadas a la parte interna, ¿no?, del ser humano y justo sus problemáticas. Y también tenemos obviamente la parte de las ciencias cognitivas. Aquí es interesante saber cómo el desarrollo de las problemáticas integradoras y la fusión tanto de la parte histórica para conocer el contexto y el surgimiento de ciertos elementos o condiciones para poder entender el aprendizaje, ¿no?, ha ido cambiando, y cómo se reflexiona. Esta parte de la filosofía de la ciencia aquí está en el alcance del conocimiento. Hoy por hoy sabemos que en las ciencias cognitivas han dado pie a que la manera de estructurar desde una clase, ¿no?, la atención, la concentración, la selección de información, también se vea ligado, ¿no?, también a ciertos elementos de condiciones como la motivación o como aspectos que generen mayor interés en ciertos elementos, ¿no?, del estudiante, y sobre todo cómo se ha reaprendido esta parte de las creencias y que el cerebro como tal nunca deja de aprender. Entonces ahora está mucho la parte de la neurociencia y la neuroeducación ligada a la plasticidad, ¿no? Se han derribado ciertos mitos respecto a que tenemos una caducidad en el aprendizaje o que no podemos reestructurar nuestras creencias. Hoy sabemos que ciertas limitantes o ciertos trastornos de aprendizaje ligados, por ejemplo, a la dislexia, se pueden corregir y modificar respecto a un reaprendizaje, ¿no?, de una práctica como la lectoescritura. Bueno, ya por último, ya nos quedan pocos minutos. Algunas reflexiones finales de esta propuesta con esta metodología de aprendizaje. Bueno, aquí hay una cita un poco también extensa de Matthews, pero me parece que sintetiza muy bien lo que Zaire y yo expusimos hace unos minutos. Dice, la enseñanza de la ciencia, dentro de la educación en general, debe caracterizarse por la integración amplia de elementos, la comparación de los modos de pensamiento científico con otros tipos de pensamiento, la comparación y el contraste de las ciencias individuales entre sí, las relaciones de la ciencia con su propio pasado y con la historia humana general, y de la ciencia con los problemas de la sociedad humana. Son áreas en las cuales la ciencia puede hacer una contribución duradera a la educación general de todos los alumnos. Por debajo del nivel universitario, prácticamente toda la enseñanza de la ciencia debe consagrarse a la educación general. Y ya para terminar, ¿cómo puede superarse la separación o la aparente separación entre ciencias y humanidades, considerando las ideas científicas en un marco histórico-filosófico, que fue lo que expusimos ahora? Y esta interacción de la historia de la ciencia con la filosofía de la ciencia en la enseñanza de la ciencia o de las ciencias es de vital importancia para el desarrollo del pensamiento crítico y de la argumentación analítica de los estudiantes, aunque no solamente de los estudiantes. Platicábamos hace un rato del ascenso de la derecha populista, sobre todo en América Latina, que particularmente tiene como objetivo, ahí es una cosa valorativa, quizá cada quien tenga un punto de vista, pero es un poco de adoctrinamiento, de pensamiento único. Entonces, esta interacción de historia de la ciencia con filosofía de la ciencia, como bien ya lo expuso Zaira, nos invitaría desde el diagnóstico a una reflexión sobre algún problema de las ciencias con base en la historia y con base en el desarrollo de la ciencia, que nos van a formar un pensamiento crítico y una argumentación analítica de los problemas. Y por último, esta propuesta toma sentido con la paráfrasis de una frase kantiana
que Lácatos, con la que Lácatos comienza su libro La historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, que dice que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia está vacía y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Y con eso terminaríamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes por la presentación y continuamos con Julio César Gabaldón de la Universidad de los Andes, Venezuela, con su ponencia La filosofía despertada, la escuela como base de la reflexión crítica para la ciudadanía actual. Adelante. ¿Está conectado, don Gabriel? Perdón, Julio César. No sé si estará. Julio César Gabaldón. Si no está presente, entonces seguimos con don José Alberto Vázquez Arellana. ¿Está presente? No sé si estará presente Nicolás Matías Fuentes Valdebenito. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿podemos continuar con usted? Sí, no hay ningún problema. Voy a... Ok, buenas tardes. Entonces, adelante con su presentación. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha y se ve bien? Se escucha y se ve bien. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi ponencia se titula Educar para la excelencia, valores como cimiento en tiempos de crisis axiológica. El objetivo de esta ponencia es analizar la relación entre los valores, la educación y la formación de un juicio moral crítico en el contexto de la sociedad actual, centrándonos en la búsqueda de la excelencia como fundamento ante una posible crisis axiológica. Los Perdón, valores, perdón, don Nicolás, ¿usted tiene alguna presentación? Porque si no se no, está viendo. ninguna. Ah, ok, listo, adelante. Los valores no son desconocidos, ya que constantemente estamos estimando o desestimando, prefiriendo o relegando, es decir, valoramos las cosas. Por tanto, tenemos la capacidad de valorar las cosas, las personas, las acciones y las instituciones. Tal como afirma Frondizi, estamos pues sumergidos en un mundo de valores. Cierro la cita. Por otro lado, Ortega y Gasset plantea que los valores no son subjetivos, sino objetivos, ya que al valorar no consiste en que el sujeto le da valor a algo que por sí mismo no lo tenía, sino que es el reconocimiento de un valor inherente en el objeto. Es decir, es una percatación de un derecho, es una quaestitio juris. Esto contradice el subjetivismo de los valores, donde cada persona atribuye un valor a una cosa. Por eso, en cambio, él sostiene que el valor es subjetivo, es objetivo, perdón. Para este autor, los valores son cualidades de las cosas, pero no son realidades físicas, son cualidades irreales, que no forman parte de los componentes materiales de los objetos. Un ejemplo que ofrece es la elegancia, que recibe invisiblemente las líneas y colores visibles del traje. Sin embargo, aquí existe una diferencia con la perspectiva de Adela Cortina, porque ella considera que los valores son cualidades reales de las cosas, las personas, las acciones, las sociedades, la naturaleza y las instituciones, que se expresan comúnmente con adjetivos calificativos y nos permiten acondicionar el mundo para que podamos vivir.
Para la filósofa valenciana, los valores no son objetos, cosas o personas. Por tanto, no son subjetivos ni tampoco, al igual que Ortega y Gasset, son cualidades físicas, porque descubrimos en ellas, en las cosas, digo, las cualidades. Ella afirma también, cito, son un componente tan ineludible de la realidad tal como las personas la vivimos, que resulta totalmente inimaginable un mundo sin valores, un mundo en el que ni siquiera pudiéramos hablar de generosidad, armonía o lealtad. Cierro la cita. Para ella los valores son reales, como he dicho, porque sin ellos el mundo resulta inimaginable. En cambio, como he mencionado, Ortega y Gasset considera que los valores no son cualidades físicas, sino que son cualidades irreales. A mi juicio, este argumento de Cortina que señala que los valores son reales solo porque no podríamos imaginar un mundo sin ellos es un poco débil. Para superar la realidad o irrealidad de los valores, me parece importante comprender las consideraciones de Frondizi, un filósofo argentino con grandes aportes al campo de la axiología, y quien afirma que el error de las teorías subjetivistas y objetivistas es sofisma de falsa oposición, es decir, creer que el valor tiene que ser necesariamente objetivo o subjetivo. Esta autora afirma que el valor es, cito, una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. Cierro la cita. Tal como explicará más adelante para definir lo que entiende por cualidad estructural. Cito. La noción de cualidad estructural nos permite comprender los dos aspectos antagónicos antes mencionados, que el valor depende de las cualidades descriptivas y no se puede reducir a la suma de ellas. Esto se debe a que la relación del conjunto es lo fundamental. Se lo advierte en un paisaje, en un arreglo floral, en un ballet, un gobierno o una persona. En otras palabras, el valor emerge de una determinada relación de cualidades descriptivas. Es un error, sigue él diciendo, un error consiste en intentar reducirlo a una cualidad descriptiva o a la suma de ellas. El otro, transferirlo a un mundo no empírico, como si lo bello o lo bueno dependieran de esencias celestiales. Cierro la cita. Esta relación entre un sujeto y un objeto, que constituye una cualidad estructural, se da en una situación y no en el vacío, la cual forma parte del valor mismo. La situación para el autor es, cito, conjunto de factores ambientales, sociales, culturales e históricos en que vivimos. Cierro la cita. Por tanto, la situación para este autor condicionará el valor. Siguiendo el ejemplo de Frondizi, una cerveza fría es agradable cuando hace calor, pero no lo será cuando hace frío. En cuanto a los valores morales, Cortina destaca su importancia, ya que son compartidos y humanizan, que nos hacen reconocernos como personas, fines en sí mismos y dignos. Sin estos valores morales, la vida carece de humanidad. Nadie, por tanto, puede escapar de la moralidad, porque no existen sujetos amorales, sino que, como dice la filósofa, se trata sobre algo que todos llevamos en el cuerpo. Sin embargo, puede haber personas bajas de moral que sean desmoralizados, pero esta, al igual que el deporte, requiere entrenamiento. A diferencia de los valores estéticos, donde nadie pierde humanidad por carecer de belleza o por ser inútil, la falta de valores morales como la libertad o la justicia conlleva una pérdida de humanidad. Es decir, a medida que aumenta la moral, aumenta también la humanidad. La cuestión de si existe una verdadera crisis de valores, como he titulado en mi ponencia, y que también tiene el nombre de este congreso, Crisis y Perspectivas, esta cuestión es un tema que suscita profundos debates y reflexiones. La realidad actual muestra un panorama complejo, donde fenómenos como las guerras inminentes, la carrera armamentística, la hambruna y la corrupción son indicativos de desafíos éticos y morales significativos. En primer lugar, las tensiones geopolíticas que pueden desembocar en conflictos armados plantean preguntas fundamentales sobre los valores que rigen las relaciones entre naciones. La prevalencia de la violencia como medio para resolver disputas
y la retórica beligerante pueden interpretarse como síntomas de una falta de valores basados en la paz, cooperación y el respeto mutuo. En muchos países, la carrera armamentística se ha convertido en un símbolo de prestigio y de poder. Este enfoque hacia la acumulación de armas sugiere una prioridad equivocada, donde la seguridad se busca a través de la superioridad militar en lugar de la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. Este énfasis en la fuerza militar puede ser indicativo de una crisis de valores que coloca la seguridad nacional por encima de la seguridad humana y la paz global. La presencia persiste de la hambruna, especialmente en algunas regiones del mundo, plantea preguntas éticas sobre la distribución justa de recursos y la responsabilidad global. ¿Cómo es posible que en un mundo tan avanzado tecnológicamente aún haya personas que mueran de hambre? Este fenómeno destaca la necesidad de repensar los valores relacionados con la equidad, la solidaridad y la justicia a nivel mundial y global. La corrupción, por otro lado, se manifiesta como un gran signo de carencias de valores morales en muchos ámbitos. Cuando los líderes políticos y empresariales se ven involucrados en prácticas corruptas, se erosionan la confianza y la integridad de las instituciones. La corrupción socava los cimientos de una sociedad basada en la honestidad, la justicia y la transparencia. Por su parte, De la Cortina sostiene que no puede hablarse de una crisis de valores porque seguimos apreciando y valorando actitudes, acciones e instituciones como más valiosas que otras. Sin embargo, cree que estamos en un momento crítico en el sentido de que están cambiando el modo de descubrir los valores y el modo como se piensa encarnarlos. Por eso, podemos hablar de una crisis de juicio moral, porque en sociedades pluralistas no existen juicios morales claros, sino que son los ciudadanos quienes se tienen que formar su propio juicio moral. De esta forma, Cortina afirma que, cito, o los ciudadanos asumen la responsabilidad de tratar de formular juicios humanizadores y no humanizadores, o nadie podrá hacerlo por ellos. Entonces hay que reflexionar, informarse, estudiar, aventurarse, a juzgar y comprometerse con las propias decisiones, y eso exige esfuerzo y riesgo. Cierro la cita. Aquí la educación tiene un papel clave en la forja de un juicio moral crítico frente a los distintos problemas que vivimos los ciudadanos. Es por esto que a continuación hablaremos sobre la educación y su papel en la formación de la excelencia, también para superar la corrupción. La educación en valores, por tanto, será clave para formar ciudadanos críticos y autónomos, y también para construir una sociedad más justa. En este sentido, Kant afirmó acertadamente que, cito, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser. Cierro la cita. Además, él destaca que por la educación el hombre ha de ser disciplinado, cultivado y también atiende a la moralización. La educación de calidad tiene la misión de formar en la excelencia y no en la mediocridad, pues los excelentes son los virtuosos. La palabra excelencia, como muy bien sabemos, arete, tiene su origen en los discursos homéricos en Grecia, como la Ilíada y la Odisea, donde los excelentes, los aretei, eran aquellos que se destacaban por una habilidad por encima de la media. Los excelentes son los virtuosos. Las virtudes, arete, por tanto, son aquellos hábitos que nos predisponen a obrar bien con una excelencia del carácter, mientras que los vicios nos predisponen a obrar mal. En nuestras sociedades necesitamos excelentes, como afirma Cortina, para conquistar personalmente una vida feliz, para construir juntos una sociedad justa necesitada de buenos ciudadanos y de buenos gobernantes. Cierro la cita. La educación en la excelencia también exigirá una ética de las profesiones, donde los bienes internos de cada actividad social son a la vez la meta de cada uno de ellos. MacIntyre, filósofo de la virtud, define los bienes internos como, cito, resultado de competir en excelencia, pero es típico de ellos que su logro es un bien para toda la comunidad que participa en la práctica. Cierro la cita.
Por lo tanto, se exige a los profesionales que desempeñen su labor orientados a estos bienes internos y que sean lo más competentes posibles. Por otra parte, también hay bienes externos, que a diferencia de los internos, no son estos los que le dan sentido a la actividad profesional, sino que son motivaciones personales como el dinero, el prestigio y el poder. Sin embargo, cuando se confunden los bienes internos por los externos, se produce la corrupción. Por eso afirma de la Cortina que la raíz de la corrupción reside, cito, en la pérdida de vocación, en la renuncia a la excelencia. Cierro la cita. La educación moral es imprescindible para la formación de una excelencia del carácter. Esta cultivación de la excelencia del carácter también es propia de la ética, ya que, como afirma Cortina, cito, desde antiguo la ética ha tratado del ethos, del carácter, con la convicción de que la mejor empresa de un ser humano consiste en forjarse un buen carácter. Ahora bien, ¿cuáles son los valores concretos en los cuales se debería educar a la ciudadanía contemporánea? Cortina destaca fundamentalmente 5 valores cívicos: la solidaridad, la igualdad, la libertad, el respeto activo y el diálogo. Aunque no se excluyen otros valores igualmente importantes, como la honradez o la lealtad. Estos 5 mencionados anteriormente se consideran fundamentales para la construcción de una sociedad justa. Por su parte, Frondizi identifica 2 tipos de preceptos. Por una parte, aquellos que indican concretamente qué se debe hacer o no hacer, es decir, tienen contenido, como los 10 mandamientos, y por otra parte, las fórmulas, que se pueden llenar de contenido en el momento de su aplicación, como puede ser la regla de oro o el imperativo categórico kantiano. Sin embargo, sostiene que las normas deben tener las siguientes características: universalidad, ser aplicable a la diversidad de problemas que enfrentamos en la vida, ser flexible, que no sea negativa, ser coherente en su aplicación y no debe cercenar la libertad del hombre. La norma básica que reúne todas estas exigencias es la siguiente: orienta tu vida, decisiones y conducta moral por el valor superior en la situación correspondiente. Esta norma confiere pleno sentido de responsabilidad, pues es la misma persona quien obedece y ordena, por lo tanto no recibe normas externas. Y su esfuerzo consiste en sacrificar lo que preferimos a lo preferible, ya que ante un problema moral, afirma Frondizi, cito, hay que saber cuáles son las alternativas y qué valores representan, qué fundamentos tienen, cuáles son los hechos relevantes y cuáles son las razones pertinentes. Cierro la cita. Para concluir, la educación moral no se trata de inculcar valores predefinidos, sino de cultivar la capacidad de pensar éticamente. Se busca que los individuos adquieran habilidades para analizar situaciones desde las diferentes perspectivas, considerar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones informadas basadas en principios éticos sólidos. Además, la educación debe abordar la complejidad de la sociedad contemporánea, donde la diversidad cultural, las tecnologías emergentes y los desafíos globales plantean cuestionamientos éticos constantes. Los individuos educados en la reflexión moral están mejor preparados para enfrentar estos desafíos, ya que han desarrollado la capacidad de evaluar y adaptar sus valores en un entorno en constante cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a don Nicolás por su presentación. Hago un llamado a Julio César Gabaldón, ¿se habrá conectado? Y solamente faltó él, ¿verdad? ¿Esa era cuál? La segunda mesa. José Alberto Vázquez está presente. Bueno, al parecer no se pudieron conectar. Entonces damos un espacio por si hay preguntas o comentarios para las personas que están conectadas.
¿Hay alguna pregunta, comentario entre las personas que están conectadas? No sé si dentro de la sala que tenemos acá hay alguna pregunta o algún comentario a los participantes. Sí. Yo sí tengo una preguntita. ¿Hay una pregunta para? Bueno, para los dos ponentes, los dos grupos de ponentes que tuvimos. ¿Ustedes están escuchando? Entonces más bien venid acá. Sí. Se escucha muy bajo, diría yo. Un momento. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Tengo un par de Hola, consultas. Sí, la primera, bueno, la primera sería para las primeras personas que expusieron, para la compañera Zaira y para, si mal no recuerdo, el compañero Gabriel. La pregunta iría en esta línea, ¿verdad? Bueno, primero, muy interesante la presentación en cuanto a la posibilidad metodológica de unir todos estos elementos para generar problematización. Ahora, la pregunta sería, pareciera que hay o por lo menos a mí me queda esta impresión, a la hora de presentar cierto contenido del tipo que sea, ¿verdad? Filosófico, científico, etcétera, que hay una confusión entre la técnica pedagógica, ¿verdad? Y el conocimiento científico. Entonces, para enseñar ciertos conocimientos, se ocupa más o menos, voy a utilizar esta palabra, tal vez no sea la más precisa, ¿verdad? Pero petrificarlo, ¿verdad? Agarrar cierto conocimiento, petrificarlo y mostrarlo, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder, pues, a ese conocimiento. Pero con el conocimiento científico, eso nos presenta una suerte de paradoja, ¿verdad? Porque se supone que el conocimiento científico uno no lo debería de cerrar, ¿verdad? Es un conocimiento que está en constante revisión, en constante problematización. Sin embargo, para poder enseñarlo o para poder hacer que alguien aprenda algún contenido sobre este conocimiento, hay que hacer eso. Entonces, pareciera ser que la cuestión pedagógica o nos presenta una paradoja como anticientífica, ¿verdad? Porque para poder mostrar un contenido, hay que de alguna manera cerrarlo, ¿verdad? Y entonces, bueno, si uno hace un cierre con el conocimiento científico, entonces ya el conocimiento deja de ser científico, ¿verdad? Porque justamente esa es una de sus características, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo poder separar esa confusión entonces entre la técnica pedagógica y el conocimiento científico, ¿verdad? Si en la metodología que ustedes plantean, que es muy interesante, ¿cómo hacer esa separación, verdad? Si la filosofía podría ser una vía, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Verdad? Esa tal vez es la consulta. Y yo no sé si hago la otra consulta de una vez para el otro compañero, para don Nicolás. Don Nicolás, hay bueno, muy interesante igualmente su presentación. Em, hay una crítica que usted realiza al concepto de valor, ¿verdad? En la tradición moderna occidental. Específicamente, bueno, esa visión esencialista de los valores que reduce los valores a la cuestión objetivista o subjetivista, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad? No sé si es que yo le comprendí mal, hay cierta defensa de un proyecto moderno, digamos, ilustrado, de beta kantiana, ¿verdad? Que no pareciera que por lo menos de entrada no se separa de esas dos concepciones, objetivista o subjetivista, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me surge esta pregunta, ¿verdad? Si entonces se trata de llenar de cierto contenido histórico el concepto de valor, ¿verdad? Que según entiendo por ahí va la propuesta. Por ejemplo, ¿qué alejaría este enfoque, no sé, de una determinación del valor como la que hace Marx, por ejemplo? Y entonces, bueno, la educación debería superar este esquema entre, qué sé yo, objetivismo, subjetivismo, superar esta visión moderna ilustrada. A fin de cuentas, ya para resumirle la pregunta es si el problema sería, bueno, si el ser humano construye el valor, ¿verdad? O más bien si este lo constituye, ¿verdad? ¿Cuál sería exactamente porque tal vez, por lo menos a mí no me termina de quedar clara la posición al respecto. Pero bueno, esas serían mis preguntas. Muy agradecido de antemano. Gracias. Ok, no sé quién va a responder primero. Pues a mí me gustaría contestarle. Justo, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que
En efecto, pareciera ser paradójico el hecho de que tenemos que fijar ciertas teorías para poder estudiarlas y entenderlas. Sin embargo, bueno, cambian, ¿no? O sea, son falibles en el sentido que se pueden refutar, inclusive completamente erradicar, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia. Pero una parte que hay que comprender es que justo hasta en estos errores o en esta visión de que la ciencia es cambiante, ¿no? Per se, siempre se tiene que ver inclusive los errores, las falacias o los contraargumentos que hay en ella. Entonces, en efecto, para de repente llegar a un sentido pedagógico o didáctico para enseñanza y que los estudiantes o nosotros mismos encontremos la explicación, ¿no? O los series de elementos para poder entender una parte teórica o una parte inclusive práctica, eh, o su relación con la realidad, sí necesitamos de repente fijarla para poder, ¿no? Analizarla o llegar a una metacognición. Sin embargo, sí, aunque existe una cuestión de paralizar, eso no implica que no empiece justo, ¿no? A poderse utilizar en el devenir histórico o en la misma realidad, ¿no? Para que esto haya una mayor comprensión. En el caso de las problemáticas integradoras, lo que hemos visto es que ayudan a que el estudiante se involucre en el desarrollo del conocimiento, porque en ocasiones cuando solamente se da el dato o la información, no se le haya ningún tipo de sentido o significado. Entonces, al hacerlo partícipe de la parte de la construcción, no nada más teórica, sino del uso del conocimiento, en ocasiones ven un mayor sentido, ¿no? Tanto en la parte histórica, ¿no? En su gestión, en su desarrollo y sobre todo en la materialización de ciertos autores, ¿no? Con un contexto específico y aunado a ello, pues una reflexión crítica o sobre todo del entorno o de la realidad, ligado obviamente a una situación específica. Espero haber sido clara. Sí, nos avisan por aquí que sí está todo claro. Gracias. Bueno, ahí yo complementaría, si entendí bien la pregunta, esta parte de las técnicas con respecto a las valoraciones de la ciencia. Por ejemplo, en mi área, que es economía como tal, hay ciertos sesgos. Entonces, si el compañero con técnicas de enseñanza se refería a que la ciencia se tiene que enseñar sin sesgos, yo diría que es un poco complicado, porque pues cada quien eh, se adscribe a ciertas teorías que creen que son útiles y eso lo llevan después a las aulas. Por ejemplo, teorías de cualquier tipo, si hay capitalismo, si hay socialismo, si hay capitalismo de mercado, si hay capitalismo de Estado, si hay comunismo, en fin, digamos, toda una serie de corrientes y eso se lleva a las aulas. Precisamente esta metodología de las problemáticas integradoras lo que hace es que los alumnos, como decía Zaira, se involucren desde el principio en el contexto de la problemática para que después ellos mismos lleven a las aulas las problemáticas con lo que ellos entendieron y después hagan un análisis, una evaluación, pero en donde el profesor o la profesora también se ve involucrado. Entonces, la parte de la técnica para los docentes, para las y los docentes también cambiaría porque con esta metodología, con con este estudio previo del contexto del problema, pues las preguntas serían otras. Entonces, eso también obligaría a la persona encargada de dar cierta asignatura de seguirse actualizando y de seguir eliminando sesgos en la enseñanza. Entonces, yo respondería con eso, entendiendo que la técnica con la ciencia se refiere a cómo se enseña cierta teoría en el aula. Gracias. Don Nicolás. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante porque el problema del valor nos va a situar siempre en una perspectiva de económica muchas veces. Creo que por ahí va también la pregunta, ¿no? Porque Marx va a distinguir dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio, de intercambio, ¿no? Que nosotros ponemos. Yo diría más bien que a veces se confunde el valor con el precio. Y el precio, por ejemplo, nosotros le ponemos a las cosas a partir de ciertas determinaciones, ya sea por, no sé, por ejemplo, la sequía va a subir cierto tipo de precio.
Si tenemos escasez, va a subir también el precio. Yo diría que el valor no se debe confundir con el precio en primer lugar, pero también creo que la noción de valor que da Frondizi, que es decir, una cualidad estructural, que es una relación entre el sujeto y el objeto, pero también que se da en una situación, nos pone de relieve que el valor no lo constituye el ser humano, como era la pregunta. No hay una constitución del hombre del valor mismo, sino que también, Ortega y Gasset decía, ¿no? Es una cualidad eh, que se halla, o sea, que se descubren las cosas, pero más bien una cuestión de derecho. O sea, tiene que representar lo que le corresponde al objeto, ese es el valor, digamos, una cuestión de derecho. Pero creo que hay que superar esa diferencia entre el precio y el valor, que muchas veces se confunde y se da, por ejemplo, el valor como una cosa de intercambio, sino que el valor más bien representa esta relación entre el sujeto y el objeto, pero inserto en una situación. No sé si quedó más o menos claro la respuesta. Sí, está bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Bien, buenas tardes. Es una pregunta muy puntual, o un comentario muy puntual. Bueno, primero, cuando Omar mencionó lo de ciencia, estaba pensando en, bueno, que hay una diferencia entre transmitir ciencia o transmitir contenidos científicos y hacerla. Cuando nosotros en la clase impartimos ciertos contenidos, ¿verdad? No estamos haciendo ciencia, pues no estamos cumpliendo el método, ¿verdad? Nos pasa similar con la tecnología. Nosotros hacemos un uso técnico de la tecnología, pero no tenemos idea de cómo funciona, ¿verdad? Es más empírico que otra cosa, ¿verdad? Pero eso es un comentario. Lo que quería consultarle es a Nicolás, ahora que está mencionando esta visión de los valores, que como algo irreal, ¿verdad? Cuando dijo algo irreal, a mí se me encendió por así decir, una lamparita popperiana. Y no sé si en lo que usted ha revisado, hay alguna propuesta o algún vínculo con la teoría del tercer mundo, de los tres mundos de Popper, ¿verdad? Porque Popper habla de que las ideas objetivas son objetos abstractos no reales, ¿verdad? Existen en su mundo, ¿verdad? No es platónico, pero es algo muy similar, pero son humanamente creadas, ¿verdad? Entonces, con los valores yo pensaría algo similar. Son humanamente creados, pero se independizan, no se independizan, se ganan autonomía cuando los formulamos, ¿verdad? Y los formulamos en Popper es algo muy evolutivo, formula una teoría para enfrentar un problema y sobrevivir, y esa teoría adquiere autonomía, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si hay, en lo que usted ha revisado, alguna línea digamos, habría un cuarto mundo popperiano de los valores o algo así. Pero, Sí, muchas gracias por la pregunta y bastante interesante. Parto diciendo que no conozco la teoría que usted menciona, pero voy a considerarla para poder revisarla y ver de qué forma. Pero lo que puedo decir acerca de Frondizi, que él dice que sería un error como darle, bueno, disculpe, parto diciendo antes que Ortega y Gasset dice que son irreales, pero Cortina dice que son reales. Y ahí hay una diferencia que yo hago notar en mi ponencia, pero en la distinción de Cortina, afirmar que son reales, dice porque no podemos imaginar un mundo sin valores, cosa que pareciera ser un poco débil, a mi parecer. En el caso de Frondizi, él afirma que es un error eh, darle como una categoría de una esencia o no, él dice aquí, cito, intentar reducirlo a una cualidad descriptiva o la suma de ellas, y el otro es transferirlo a un mundo no empírico, lo que estábamos hablando nosotros recién, como si lo bello o lo bueno dependieran de lo esencial. Creo que Frondizi más o menos pudiera ir en lo contrario de Popper, por lo que explica usted, más allá no lo conozco, sobre de darle
un mundo aparte, digamos, a los valores, casi así como una idea platónica de la justicia, que ahora es copia de la justicia empírica, o sea, no empírica, perdón, de este mundo, pero siempre remitiéndose a una idea en el mundo de las ideas. Por lo menos en Frondizi sería un error considerarlo así, pero más allá no pudiera responder según Popper. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita por acá. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que dijo previamente el compañero que participó. No sé si se pueda. Sí, sí, adelante, Gabriel, claro. Ujú. Sí, bueno, en esta parte de que si uno practica ciencia o hace ciencia, pues en realidad todo el tiempo estamos, pues, viviendo con conocimiento científico. Por ejemplo, cuando alguien cruza una calle, no es que sepa las leyes de la física para saber si sí o no va a cruzar la calle. Uno implícitamente hace un cierto cálculo matemático dependiendo de a qué velocidad viene el coche y si yo con ciertas capacidades para caminar o para correr me va a dar tiempo de cruzar la calle. Entonces, aplicamos un cierto método científico, si lo quieren llamar, observación, experimentación, evaluación, pero todo el tiempo estamos viviendo en ciencia. Entonces, me parece que esta parte de que si practicamos la ciencia o la enseñamos o no, me parece que todo el tiempo estamos en, pues, en una vida científica, en donde los conocimientos o preconcepciones que tenemos del mundo se articulan de modo tal que podamos vivir ahora en una sociedad moderna como el uso de la tecnología, a pesar de que no seamos ingenieros o ingenieras, pero todo el tiempo estamos viviendo ciencia, con preconcepciones o con cosas adquiridas en la escuela o en la sociedad. Entonces, me parece que hacer esa diferenciación puede que tenga sentido o puede ser que no. Mi punto de vista es que todo el tiempo estamos viviendo en ciencia y que la práctica y la enseñanza van de la mano, ya sea en la escuela o no. Bueno, eso es un punto de vista nada más, pero no sé si contesté también la pregunta. Bueno, buenas tardes. Les habla Juan Hola. Gabriel Faro, soy profesor aquí de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Quería hacer un comentario y luego tal vez una consulta al profesor Nicolás. Eh, Ahora que mencionabas, como el tema es, el tema tuyo sobre el tema de la excelencia, ¿verdad? La educación sobre todo en valores. Recordaba un trabajo que ha realizado sobre bueno, de hecho lo mencionaste, la cuestión de la arete, ¿verdad? Para los griegos, que la trabaja muchísimo Aristóteles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, la arete es exactamente la excelencia del individuo, ¿verdad? Y Aristóteles lo explica con un ejemplo que es un poco burdo, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el caso de un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo está hecho, por ejemplo, para cortar, ¿verdad? Para cortar un pastel o cortar el pan o demás. Si yo tomo, por ejemplo, un cuchillo y lo pongo de adorno, el cuchillo se va a deprimir. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a su virtud o no está respondiendo a su arete o a su excelencia, ¿verdad? Es decir, no se le está dando sus posibilidades. Entonces, en el caso este, yo creo que a nivel de, bueno, y uniéndolo un poco con el tema que hablaba Gabriel y Zaira, a nivel, por ejemplo, educativo, me parece que ese es uno de los grandes problemas, que a veces no descubrimos qué es o para qué están hechos los estudiantes. Puede ser que nosotros les damos el tema que a mí me gusta, ¿verdad? Que a mí me interesa, pero no ponemos atención qué es lo que el muchacho o la muchacha quieren que les hablemos o quieren que les respondamos. Incluso yo a veces a los estudiantes de filosofía, yo les digo, hey, digo, yo sé que tal vez alguno está aquí porque matriculó, ¿verdad? Y no le quedó otra opción, ¿verdad? Que tiene que dar el curso y puede ser que la filosofía no les guste para nada, ¿verdad? Que digan esto, no sé, no me gusta, ¿verdad? Pero igual, intenta uno, por ejemplo, buscar cómo les puede enfocar la filosofía para que ellos tengan un cierto interés, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de Frondizi, que hablabas, Nicolás, él contempla precisamente eso, ¿no? O es así, una virtud como una respuesta o una excelencia del individuo, cómo sacar lo mejor de la persona, ¿verdad? Que si, por ejemplo, alguien es muy bueno para el dibujo, yo le puedo dejar
una cuestión de filosofía que sea con dibujos o con animes, ahora les gusta mucho, ¿verdad? Que si a alguien le gusta la música, le puede decir, bueno, compóngase una canción o algo que tenga que ver con, o explíqueme un filósofo con la música, ¿verdad? Que si otro chico es muy bueno para los deportes, pues bueno, decirle, vamos a ver cómo mezclamos los deportes también con las visiones filosóficas o cosas así. Entonces, esa sería mi pregunta, no sé si me voy a entender. Gracias. Sí, bueno, le agradezco la pregunta, muy interesante. Yo creo que uno de los grandes errores graves es hacer que todos seamos iguales y no respetar las diferencias de cada una de las personas, de sus aptitudes, actitudes, de sus talentos. Y la educación ha cometido ese error, ¿no? De intentar de educar de una sola forma a un grupo de 45 niños o de una única forma. Y eso trae muchas dificultades porque nos damos cuenta que también somos distintos, aprendemos de forma distinta, aprendemos algunos con el dibujo, otro con la lectura, otro con el audio, otro con la imagen. O sea, hay una diversidad de formas de aprender que solamente se ha considerado muchas veces una forma del profesor frente a los alumnos que están explicando, que explica que el alumno tiene una posición pasiva en cuanto a su aprendizaje, y no son ellos los protagonistas del aprendizaje. Yo creo que hay que ir también por ese lado, hay que recuperar el protagonismo de los estudiantes frente a la educación y saber enseñar en la diversidad, yo creo que muchas veces los profesores no se enfrentan a eso por las dificultades que implica, pero es necesario para tener una educación más integral y también relacionado con esta excelencia de cada uno, de la excelencia. No es competir con los demás, es competir con uno mismo, cuánto uno puede dar siempre más, pero en relación a sus mismas capacidades, a sus mismos gustos. Yo añadiría también otra palabra fundamental, que es el sentido. El sentido de nuestras actividades humanas, sociales, profesionales, tiene que ver también con estos bienes internos que yo decía, descubrir cuáles son las metas, el sentido, el fin de nuestra actividad, cuál es el sentido de hacer una actividad en una clase de filosofía, cuál es el sentido de aprender cierta materia. Porque el sentido es aquello que nos mueve también. Aparte de los valores, el sentido también es algo fundamental en el aprendizaje. Creo que tenemos que recuperar y descubrir siempre el sentido de nuestras actividades. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta de los participantes que están en línea. Y si no es así, bueno, de parte del 8º Congreso Centroamericano de Filosofía, les damos la gratitud por la presentación esta tarde con sus ponencias, donde los temas fueron la importancia de la ciencia marcada dentro de un contexto histórico-filosófico y la ética, ¿verdad? Tomando en cuenta la diversidad de la sociedad. Agradecidos, y si no hay más preguntas ya por la tarde de hoy, entonces damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias.